Esta conferencia comenzará a grabarse. Muy buenas noches con todos. Hoy, día 24 de junio del 2020, tenemos la presencia de un invitado de honor, que es el señor decano del Colegio de Antropólogos del Perú, de la región Lima, el señor Jorge Castillo Castillo. He tenido el honor de conversar estos días con él y tiene muchas cosas que contar y hay muchas cosas que tienen que ser pasadas a libros, estimado, para que el conocimiento pueda perdurar de forma muy adecuada en eso, ¿no? Nos complace que hoy podamos comenzar con estos miércoles antropológicos, tocando un tema muy importante, que es el rol del ejercicio legal de la antropología en el Perú. Esta presentación se está desarrollando mediante la herramienta GoToMeeting. Los participantes pueden hacer unas preguntas mediante la sesión de chat y también en voz abierta por audio. Los que están llegando recién, les damos la bienvenida y también va a ser grabado para posteriormente ser subido en YouTube y ser subido en la plataforma Facebook de la página Antropología Forense, que tenemos ya 18,000 seguidores y gracias a esta cuarentena estamos comenzando a emplear estos medios digitales que nos eran tan ajenos y que ahora, gracias a la tecnología, señor decano, tenemos presencia de varias personas de diversos países. Hay personas de Europa, tenemos de diversas regiones del Perú y tenemos de Argentina y también de acá de El Salvador y de México. Los que están llegando en estos momentos van a estar llegando de poco. Tenemos de Venezuela un invitado, señor Rodríguez, qué bueno. Es como abrir un PowerPoint, señor decano. Exactamente igual. Entonces, selecciona el PowerPoint y se abre automáticamente. Si gusta, lo puedo yo pasar por aquí. Si puede hacerlo porque no encuentro... Perfecto, señor decano. Lo hago. Felizmente que el señor decano tomó las previsiones del caso. Y listo. Aquí está la presentación. Yo voy a ocultar mi cámara. Y usted me avisa. Bueno, iniciamos, señor decano. Cuando usted, señor coordinador, lo estime. Lo comenzamos entonces para... Perfecto. Bueno, en primera instancia quiero saludar a todos los asistentes presentes y también a aquellos que verán posteriormente esta breve presentación. Agradecer a los organizadores por la cortesía y la gentileza de invitarme a participar. Y también agradeceré en su momento todos los comentarios, preguntas que quieran hacer. El tema que nos trae aquí esta noche es hablar acerca de el ejercicio legal de la profesión del antropólogo en el Perú. Dicho de paso, este tema no es un tema ajeno a otros colegios profesionales que enfrentan también esta ominosa situación de personas que usurpan o ejercen ilegalmente las profesiones universitarias. He recibido recientemente algunas comunicaciones de parte del Conredes Lima, del cual yo soy vicepresidente de la Junta Directiva, donde los colegios veterinarios, nutricionistas, por mencionar dos colegios importantes, han presentado sendas quejas a las autoridades en la medida que hay personas inescrupulosas que se presentan ante el público, en este caso ante los consumidores,
como veterinarios o como expertos en nutrición, no habiendo desarrollado los estudios correspondientes y mucho menos tener los títulos y la colegiatura correspondiente que señala la ley. En el caso de las ciencias sociales, vamos a también coincidir en que muchos, y voy a hablar particularmente de mi profesión, antropólogos se quejan que cuando son convocados, tanto por las instituciones públicas como las empresas, ONGs, organismos de cooperación, etcétera, muchas veces, la mayoría de las veces, no solicitan la colegiación y mucho menos la habilitación de los profesionales, dándose el caso que profesionales de otras especialidades desarrollan labor de antropólogo, estudiantes o bachilleres de antropología desarrollan labor de antropólogo profesional y también en casos extremos, profesionales del exterior no acreditados en Perú, aún siendo antropólogos, ejercen tal profesión incurriendo en faltas y ilegalidad. Voy a hablar brevemente del Colegio Profesional de Antropólogos del Perú y si me permite nuestro coordinador pasar a la siguiente transparencia, por favor. Bien. Todos los colegios profesionales, según la ley, están bajo un colegio, el mismo que debe ser constituido por una ley de la República. El Colegio Profesional de Antropólogos del Perú es un colegio que tiene 35 años. Es uno de los colegios profesionales más antiguos y dice, según la ley que lo conforma, que en aplicación del artículo 33 de la Constitución Política del Estado se crea el Colegio Profesional de Antropólogos. Aquí es importante mencionar lo siguiente, ¿no? Los colegios profesionales son entidades creadas por el Estado y por lo tanto no son instituciones, por ejemplo, sin fines de lucro, como muchas veces se les atribuye como cualidad. No, no lo son. No somos asociaciones. Somos instituciones de derecho creadas por ley. Son instituciones autónomas que tienen su personalidad jurídica con su derecho público con jurisdicción en todo el territorio de la República con sede en la ciudad de Lima. La ley establece con meridiana claridad en este primer artículo de la ley 24166 y que además está reglamentada en el Decreto Supremo 012-87 de Educación, publicado el 8 de noviembre del año 87, a la letra, que los profesionales universitarios graduados en antropología necesariamente se afiliarán al colegio correspondiente para el ejercicio legal de su profesión. Es decir, cualquier profesional universitario, antropólogo, está en la obligación de afiliarse al Colegio Profesional de Antropólogos del Perú para ejercer legalmente su profesión. No hacerlo implica lo contrario, ejercer ilegalmente la profesión. Siguiente, por favor. El artículo 2 establece cuáles son los fines y objetivos del Colegio Profesional de Antropólogos del Perú. Y los menciona con detalle. En el inciso A, contribuir a definir y perfeccionar el perfil profesional de los antropólogos, propiciar el desarrollo científico y tecnológico del área a través de la docencia, la investigación y el ejercicio ético y eficiente de la profesión,
por todos y cada uno de los colegiados. Y es importante hacer hincapié en el inciso B, el cual a la letra menciona vigilar el ejercicio profesional y su defensa dentro de los más estrictos criterios éticos y legales, reservándose las facultades de inspección y normativa que sean necesarias dentro de los límites que fije el reglamento. Si lo podemos leer más ampliamente, se refiere a que el Colegio de Antropólogos vigila el ejercicio legal de la profesión y su defensa, es decir, la defensa del antropólogo profesional que ejerce sus labores tanto en el mundo privado como en el mundo público. A su vez, el Colegio de Antropólogos del Perú representa a todos sus miembros. Para el efecto hay una junta directiva y una organización que luego les mencionaré, que precisamente son las instancias que permiten la representación profesional. También el Colegio de Antropólogos tiene la potestad de presentar colegiadamente ante el Congreso de la República, ante el Estado peruano, normas o proyectos de ley que impliquen directamente el ejercicio legal de la profesión de antropólogo. Esto es importante porque en varias ocasiones hemos tenido la ocasión de presentar al Congreso iniciativas que perfeccionen la ley vigente. Dicho de paso, comento que actualmente se está trabajando la modernización de la ley en la medida que el avance de la ciencia, la técnica y además o principalmente de las normativas y de las leyes peruanas exigen necesariamente un ayornamiento, una adecuación para que en el conjunto de las leyes peruanas exista una suficiente coordinación. Mientras tanto, se trabaja con esta ley que no ha sido modificada desde el momento de su creación. Siguiente, por favor. Siendo así, brevemente, la misión del Colegio de Antropólogos es velar por el ejercicio y defensa profesional de los antropólogos, su capacitación permanente, colaborar con el Estado y sus diferentes instancias, proyectando una influencia positiva, aportando con iniciativas tanto en el plano académico como en la actividad científica social, y también ser un órgano de jerarquía nacional con influencia en todo el territorio nacional. Comento esto en el sentido siguiente, ¿no? Los colegios profesionales en esta situación de pandemia, esta situación tan infeliz que vivimos en el Perú y en el mundo entero, presentó como Colegio de Antropólogos un conjunto de iniciativas colaborativas en el ánimo de que las instituciones del Estado que manejan el tema de la situación de crisis puedan tener desde la perspectiva de los antropólogos algunos puntos de vista que se consideran importantes en la medida que siendo nuestro país multicultural y multilingüe, con una serie de diferencias, conviene para las políticas públicas tener el punto de vista de los especialistas, aquellos que estudiamos la sociedad y la cultura. La visión del Colegio de Antropólogos es ser una institución fortalecida y adecuadamente organizada con participación efectiva de sus miembros, que están capacitados para ejecutar proyectos de investigación, desarrollo y promoción social y financiando sus actividades. Esto es importante mencionarlo. Siguiente, por favor. El Colegio Profesional de Antropólogos del Perú es un único colegio nacional que tiene un consejo directivo y este consejo directivo está compuesto por 7 consejos departamentales descentralizados, tal como se anota en la gráfica. Tenemos el Consejo Descentralizado de la región Arequipa, de la región Ayacucho, de la región Lima, que incluye Lima provincia, el Consejo Descentralizado del Centro, cuya sede es la ciudad de Huancayo, el Consejo Descentralizado del Norte, cuya sede es la ciudad de Trujillo,
Consejo Descentralizado de Cusco, que se domicilia en la ciudad del Cusco propiamente, y el Consejo Descentralizado de Puno. Bien, esto lo pongo como preámbulo para la pequeña exposición que tendré a continuación. Siguiente, por favor. Gracias. Nuevamente, entonces, estoy con ustedes luego de haber visto transparencia. El mes de mayo pasado, el Colegio de Antropólogos presentó un comunicado a la opinión pública y particularmente a las instituciones del Estado, del Ejecutivo, acerca de una situación que se viene reiterando, que es el ejercicio ilegal de la antropología en el Perú. En este comunicado nosotros mencionábamos que la ley 24166, que crea el Colegio Profesional de Antropólogos del Perú como institución autónoma, con personalidad jurídica de derecho interno, con jurisdicción en todo el territorio de la República, establece en su artículo 1 que he mencionado que los profesionales universitarios graduados en antropología necesariamente se afiliarán al Colegio Profesional de Antropólogos del Perú para el ejercicio legal de la profesión. Este hecho también se repite en otros colegios profesionales. El ejercicio de la profesión de antropólogo sin poseer título profesional universitario, otorgado a nombre de la nación por las universidades del sistema universitario peruano o de universidades del exterior que no tengan convalidación oficial en el país, es un ejercicio ilegal. Repito, ejercer la profesión de antropólogo sin poseer título profesional universitario, otorgado a nombre de la nación por las universidades del sistema universitario peruano o de universidades del exterior sin convalidación, son de hecho ejercicio ilegal de la profesión. En tal sentido, el Colegio Profesional de Antropólogos del Perú exhorta a las instituciones públicas y a las entidades privadas, a las empresas privadas peruanas e internacionales que operan en el país, a los organismos de cooperación, instituciones académicas y de investigación que requieran el aporte de profesionales antropólogos, la exigencia de poseer la correspondiente certificación y habilitación de los profesionales antropólogos. De esta manera no solo se avalará la idoneidad y competencia de los profesionales antropólogos, sino el cumplimiento de la ley que garantiza el ejercicio profesional. Es llamativo, por no usar otra expresión, que en sucesivas convocatorias de los organismos públicos que requieren antropólogos, no se les recabe su colegiación y su certificación de habilitación profesional. Es decir, lamentablemente el propio Estado, que debería ser gendarme de las leyes en el Perú, incurre en esto que podríamos llamar ilegalidad. El Colegio Profesional de Antropólogos tiene como fines y objetivos definir y perfeccionar el perfil profesional de sus colegiados, propiciar el desarrollo científico y tecnológico, y aquí también, para los que hacemos docencia universitaria, la importancia del Colegio Profesional de Antropólogos del Perú con reiteradas sugerencias a las escuelas y a las universidades que tienen programas de antropología. El aporte de los antropólogos que ejercemos profesionalmente en el mundo académico se da a través de las muchas publicaciones, convocatorias, presentaciones, etcétera, que como parte de lo que es la ley del antropólogo hacemos.
También los antropólogos nos acercamos permanentemente a las escuelas profesionales de antropología del país para hacer conocer lo que establece la ley del Colegio de Antropólogos del Perú, motivando también a los egresados a colegiarse y estar permanentemente vinculado con su colegio profesional que, entre otras cosas, vela por el ejercicio profesional legal. Finalmente, el Colegio Profesional de Antropólogos del Perú, en este comunicado que estoy mencionando del mes de mayo, expresa que en la circunstancia en la que nos encontramos, esta circunstancia de crisis de salubridad que hoy sufrimos, ha servido, lamentablemente, para ser un poco laxos en los organismos públicos para convocar a profesionales y antropólogos, entre otras cosas, no solicitando colegiación ni certificado de habilitación. Quiero mencionar como ejemplo una convocatoria del MIDIS, en la cual solicita ofrece una serie de plazas para antropólogos, sociólogos, comunicadores sociales, etcétera, y en ningún caso solicita la colegiatura y la certificación de habilitación. Entendemos que en una situación de coyuntura, evidentemente, se puede tomar ese tipo de decisiones, pero lamentablemente no es solamente por la coyuntura. Se da, lamentablemente, con frecuencia en concursos en los cuales se convoca profesionales antropólogos para trabajar en el mundo público. Igual ocurre en el mundo privado, donde empresas, por ejemplo, hemos recibido algunas denuncias, empresas privadas peruanas o transnacionales que trabajan en actividades de extracción de recursos, ¿no? Minería, petróleo o actividades como la construcción civil, requieren profesionales, antropólogos para los temas de planes de relacionamiento comunitario, para los planes de participación ciudadana, para los programas que estos planes suponen, llámese incorporación de personal local, mejoramiento de las condiciones de vida de las localidades que son poblaciones directas o indirectamente afectadas con los proyectos, etc. Y muchas veces estas empresas toman los servicios de profesionales que no son antropólogos, que no son titulados en todo caso y que la mayoría de las veces no presentan los certificados de habilitación correspondientes. No quiero mencionar que también se dan denuncias en el sentido que hay profesionales de otras especialidades, de ingeniería, por ejemplo, que hacen labores de relacionadores comunitarios, por ejemplo, o de promotores, y esto evidentemente no es competencia de un ingeniero, lo es de un profesional de las ciencias sociales. Muy bien. Quiero mencionar lo siguiente. Cuando se dice que los profesionales antropólogos deben tener un título profesional, ¿a qué se refiere? Según la ley universitaria vigente, para tener un título profesional, y esto está en el artículo 45, inciso 2, de la obtención de grados y títulos, que es la ley vigente, la ley universitaria, se menciona que obtener un título profesional requiere un grado de bachiller y la aprobación de una tesis o trabajo de suficiencia profesional. Las universidades acreditadas
pueden establecer modalidades adicionales a estas últimas que señala la ley, ¿no? Es particularmente para las ciencias biomédicas. El título profesional se puede obtener en la universidad en la cual se haya obtenido el grado de bachiller. Es decir, si una persona estudió el grado de bachiller en una universidad, tiene necesariamente que titularse ahí. También la ley establece que hay títulos de segunda especialidad profesional que para obtenerlo requiere de una licenciatura o un título profesional equivalente y haber aprobado los estudios de una duración mínima de 12 semestres académicos. En realidad se refiere a 40 créditos académicos, ¿no? Un crédito, ustedes saben que es un valor que se obtiene entre horas teóricas y prácticas de alguna materia, ¿no? Y bueno, también habla del grado de maestro. En todo caso, lo que sí es importante mencionar, y lo digo aquí, es que el grado de maestro no sustituye el título profesional. Eso lo hemos detectado con bastante frecuencia. Personas que han estudiado en una universidad privada peruana, han obtenido su grado académico de bachiller y luego han continuado estudios de maestría. Estos estudios de maestría que en realidad lo que la ley señala, la ley universitaria, es que sean al menos 48 créditos, que en general son cuatro semestres, 2 años. Y además de hacer una tesis y tener un dominio de alguna lengua extranjera o lengua nativa. Entonces, muchos profesionales que tienen grados de maestría intentan hacer el equivalente con un título profesional. La ley dice que esto no es así. Ya les he leído lo que implica la ley de antropólogo, donde dice que tiene que ser titulado. Y para ser titulado es necesario tener un bachillerato y para titularse además presentar un trabajo de investigación o un examen. Entonces, cuidado también. No hay que confundir un grado académico con un título universitario, ¿no? El grado académico de maestro no sustituye al título universitario, tal como lo dice la ley. No sustituye al título universitario. Pues bien, solo quería mencionar algunos casos puntuales para ver si de esta manera podemos iniciar un diálogo. De pronto estoy haciendo demasiada referencia a temas teóricos o generales, ¿no? El ejercicio de una profesión en el Perú está amparado por la ley. Pero también sabemos que si estas situaciones de ilegalidad que he mencionado no se denuncian, las cosas van a seguir igual. Conocemos algunos casos que se han acercado a nosotros a decirnos cosas como, por ejemplo, yo trabajo en una institución del Estado, yo soy profesional, soy titulado, tengo mi certificado de habilitación y trabajo con un colega antropólogo que es bachiller, y con todo el respeto que merece un bachiller universitario, desarrolla la misma labor que desarrollo yo, me dice un colega. Y me dice, eso evidentemente no está bien. Claro, le digo, es ilegal. Bueno, el tema es que este colega no lo denuncia porque piensa, en todo caso equivocadamente, que podría generarse algún tipo de dificultad o problema en su centro laboral. Esto es absolutamente comprensible, ¿no? Todos, desde el plano humano, digo, ¿no? Hacen el esfuerzo de mantener un trabajo en un lugar donde estén, pero evidentemente contribuye a esta informalidad y a esta ilegalidad que ya se va dando varios años, ¿no? Finalmente, exhortarlos a ustedes, no sé cuántos antropólogos estén presentes aquí, pero en todo caso, a todos los profesionales de distintas profesiones, de ciencias sociales, por ejemplo, tener conciencia de que
en algún momento hay que detener esto de permitir el ejercicio ilegal de nuestras profesiones. Es importante valorar y reivindicar lo que la ley nos reconoce como derecho. Si no ejercemos el derecho plenamente, lamentablemente esta situación de informalidad y de ilegalidad va a continuar. Bien, les agradezco estos minutos y más bien quedo a disposición para las preguntas o comentarios que quieran hacer. Gracias. Comenzaría. Señor decano, en referencia a la segunda especialidad de antropología forense, no sé si podría indicarnos el tema de registro especialista, cómo lo manejan en el caso del colegio. Bien, en general, la segunda especialidad y el grado de maestro, la segunda especialidad se desarrolla como parte de los estudios de maestría. Me explico. Nosotros tenemos muchos casos de profesionales que han seguido una maestría en criminalística y como parte de su formación en criminalística están los cursos de antropología física, inicialmente antropología forense. Entonces, en ese caso, eso está absolutamente convalidado porque es un grado de maestría. En el caso de la segunda especialidad, la lógica debería ser la misma. Es decir, estudios que estén suficientemente convalidados en una institución universitaria u otra institución que tenga la posibilidad de generar una certificación que garantice esta segunda especialidad. En tanto que tengan al menos 40 créditos en su formación académica. Es decir, diferenciar lo que son diplomados, cursos, talleres, etcétera, de los cuales hay muchos, pero que no están convalidados y que la ley universitaria por lo menos no los convalida, ni siquiera los menciona. Entonces, podemos entender que hay diplomados, cursos, por ejemplo, diplomado en criminalística, que incluye cursos de antropología forense, o cursos de antropología forense que van a temas puntuales, ¿no es cierto? Pero esto hay que evidentemente establecer un límite, ¿no? Porque no llevando unas cuantas horas de una materia, un profesional se convierte en un experto, ¿no? Hay que tener en cuenta también que efectivamente también hay peritos, pero estos peritos muchas veces están avalados por instituciones del Estado, instituciones públicas, y bueno, en ese caso hay toda una normativa, ¿no? Pero en lo que concierne a la formación de segunda especialidad, hay que tener mucho cuidado con ese tema en la medida que está bien marcada la cancha, según dice la ley, ¿no? Sin embargo, quiero retrotraerme a algo, ¿no? Si me permite. Fíjese, antes de la ley universitaria y antes de la existencia de SUNEDU, las universidades se manejaban con una institución que se llamaba Asociación Nacional de Rectores, ANR. Esta institución, que era formada básicamente por los decanos de las universidades públicas y privadas, era quienes establecían las directivas relacionadas a la formación universitaria, a las mallas académicas, etcétera, de todas las profesiones. Bueno, en estos años, hasta antes de SUNEDU, hubo mucho desorden respecto de los estudios de diplomados, segundas especialidades, etcétera, ¿no? Entonces, en esos años, y hasta ahora queda todavía la ola de lo que se hizo en esos años, ha generado mucha confusión. Y lo digo, por ejemplo, en el sentido de se hacían algunos programas de segunda especialización, pero para que sean válidos tenían que estar ingresados toda la documentación, como por ejemplo la malla académica, el contenido de los sílabos y todo lo demás. Sin embargo, aunque las universidades dictaban esos programas, lamentablemente la documentación
que debía tener el respaldo en la ANR, o era parcial o simplemente no existía. Con esto también quiero decir que muchas universidades sí hicieron ejercicio correcto de esta prerrogativa de desarrollar programas, segundas especializaciones, diplomas, maestrías. Muchas lo hicieron, pero otras no. Y aún ahora quedan, por ejemplo, personas que tienen certificaciones de programas que no tuvieron formalmente no estuvieron aprobados. Eso es un problema. Tenemos ¿Hubiera unas otra pregunta? preguntas. Sí, hay preguntas aquí en el chat. Le dicto, doctor. La señorita Milagros Méndez menciona: buenas noches, doctor. Entonces, los alumnos debemos terminar lo más rápido en titularnos para poder ejercer un trabajo en nuestro campo. Entonces, los alumnos que hacen prácticas preprofesionales y algunos se quedan trabajando en esa área, ¿está mal? Bueno, definitivamente hacer una práctica en una institución y engancharse en esa institución, bueno, definitivamente es positivo, ¿no? El tema es que se haga según lo que la ley indica. Lo que el empleador en este caso debe ser perfectamente consciente de que incorporar a un joven profesional recién graduado a su institución o a su empresa debe estar o debe cumplir todos los requisitos que la ley señala, porque si no estaría incurriendo en ilegalidad, no solamente a la empresa, sino también al joven profesional, porque estaría en un régimen que efectivamente no se condice con lo que indica la ley. Por otro lado, también quiero decir que muchas veces se piensa, o esto es una idea que se maneja en el sentido de que uno empieza una profesión, la termina y el proceso de formación universitaria acaba cuando uno se titula o acaba cuando uno hace un estudio de posgrado. No. Si uno se aviene a lo que es la perspectiva del ejercicio profesional, todas las profesiones implican o deberían implicar una permanente actualización. Esto que la ley universitaria en su artículo 46 llama programas de formación continua. Es decir, un profesional es bachiller, luego tendrá que ser licenciado, luego tendrá que ser maestría, etcétera, porque eso es lo que es la lógica del ejercicio profesional, digamos, en mejora continua, en calidad, ¿no? Entonces tendríamos que entender que la formación profesional no termina con el título o con el bachillerato, sino que tendría que ser, como es las tendencias contemporáneas, un ejercicio permanente de capacitación. Y en ese sentido, sí, resolviendo su pregunta, sí, que los estudiantes terminen lo antes posible la universidad y que los estudiantes, cuando se gradúen, mejoren sus capacidades y con otros estudios posteriores, etcétera, ¿no? Eso sería la lógica, ¿no? La formación continua. Tenemos un aporte. Acá mencionan, en el caso de la segunda especialidad que la da la Universidad Nacional San Agustín, esto ya figura como un RE, un registro especialista, que es en especialidad de antropología física y forense. Siguieron un trámite a través del Colegio de Antropólogos de Perú y está vigente el título de acuerdo a los estándares y a la resolución también emitida en el Colegio de Antropólogos en la sede de Arequipa. Sí, correcto, es correcto. Está bien que lo mencione. Arequipa es una de las pocas regiones y sus universidades, y su universidad particularmente, que desarrolla esta especialidad, quienes han hecho el camino correcto, ¿no? Que han hecho el camino correcto, y eso se tiene que efectivamente valorar. Hay otras, en Lima, por ejemplo, hay la universidad privada, la Universidad Wiener, que desarrolla una maestría en criminalística, y dentro de la formación, dentro de los cursos que llevan, que es una malla académica de 16 cursos, ¿no? Y incluyen también los cursos de antropología forense y
Yo he visto su malla académica, me parece que está bastante bien. Entonces, bueno, ahí se nota que hay seriedad y que efectivamente lo que quieren es a partir de esta maestría, porque los que terminan este programa es una maestría en criminalística, creo que abordan suficientemente las temáticas que convienen y en un número de horas que además me parece que, tal como dice la ley y como también me dice la experiencia, yo soy profesor universitario, es un número de horas suficiente como para capacitar a un estudiante en algunas materias. Correcto, también para aportar la maestría de criminalística, la primera universidad en Lima que dictó fue la Universidad Nacional Federico Villarreal, que ha tenido ya varias promociones. Sin embargo, el tema de antropología forense lo dictaba un médico. Bueno, en otro punto, por ejemplo, la ley universitaria, y es especial importante para todos los que están presentes y viendo la grabación, indica que cualquier diplomado tiene que tener una resolución rectoral por un consejo de facultad y que esta debe estar con una cantidad mínima de 200 horas. Tienen que ustedes revisar la norma, y para llevar el diplomado es necesario que ustedes tengan el grado académico, que tengan su bachiller. No pueden llevar un diplomado siendo estudiantes. Y únicamente tiene que tener esos dos respaldos. Es más, respalda que si es en el caso de una universidad, que es la única en el momento, una institución superior que pueda brindar títulos de segunda especialidad o títulos de cursos, pero que esto no reemplazan los títulos profesionales, ¿no? Y tiene una cierta cantidad de requisitos que tienen que ser cubiertos. Obviamente que si dentro de las materias están tocando el área de antropología forense en un módulo, la persona que tiene que dictar, sea nacional o extranjero, para que tenga validez jurídica, tiene que estar colegiado, ¿no? El hacer una cátedra libre o una cátedra abierta o una conferencia abierta con algún invitado es algo particular, pero no pueden respaldar, sean maestrías de bioantropología u otras que hacen diversas universidades, plana de docentes que no cuenten con la convalidación académica necesaria y reconocida a través del Colegio de Antropólogos del Perú, si van a tocar el tema de antropología. Es correcto, es correcto. En la ley universitaria, en su artículo 43, cuando habla de los estudios de posgrado, menciona que estos estudios de posgrado pueden llevar a diplomados. Es decir, es condición para acceder a un diplomado tener el grado de bachiller, haber concluido la formación universitaria. También tienen que ser estudios convalidados por una institución de nivel superior, una universidad en principio, y que además cumplan con una serie de requisitos como por ejemplo que la malla académica, es decir, el conjunto de cursos que se dictan, sean pertinentes entre sí de una manera secuencial y además que la plana docente sea conformada por profesionales expertos en las materias en cuestión. Y cuando digo profesionales expertos me refiero a titulados, por lo menos titulados, y que tengan experiencia en la actividad en la que van a dictar los cursos que se les asocia. Y además tienen que ser estos profesionales que ejercen docencia en el Perú, si fueran extranjeros, tienen que convalidar sus estudios para ejercer legalmente la actividad que están haciendo. O sea, son varias condiciones. Aquí en todo caso habría que mencionar que muchas veces los interesados, los estudiantes, por ejemplo,
no se les entrega suficientemente la información para que decidan si conviene o no llevar un curso, ¿no? Entonces, muchas veces se ven sorprendidos. Y bueno, en todo caso, el tema es de las instituciones o las empresas privadas, etcétera, que deberían actuar con la transparencia y la limpieza correcta, ¿no? En todo caso, los estudiantes y cualquier persona interesada en la materia definitivamente debe hacer la evaluación y las pesquisas del caso para estar seguro que esa institución que le está ofreciendo ese diploma o segunda especialidad, etcétera, esté trabajando con arreglo a lo que es la ley. Señor decano, en referencia a ese punto, existen varias asociaciones civiles con el nombre de antropología que ofrecen pasantías a personas que no residen en Perú y cobran montos financiados por diversas ONGs de derechos humanos. ¿Cuál vendría a ser la legalidad de poder ofrecer pasantías como prácticas profesionales si no es una entidad que esté en el marco de la ley peruana? Usted mismo lo menciona. Eso no es formalmente y legalmente correcto. No, este tipo de prácticas las sabemos, muchas veces sorprenden a las personas, pero simple y llanamente no son legales, y cualquier certificación que se obtenga no tiene ningún respaldo. No tiene ningún respaldo. En referencia a eso, hemos tenido casos incluso que han salido televisados con respecto a pasantes que estaban practicando ahí, y justo hubo un caso de una señorita que cometió un crimen de un descuartizamiento. En otros asuntos, en lo que se viene a decir el tema de diplomados, ¿ustedes en algún momento han llevado un diplomado antes del año 2013? Déjeme decirlo, que en ese momento sí era legal ante el Estado que una universidad o un instituto o una entidad educativa pudiera haber dado algunos cartones sin teniendo en cuenta que el diplomado, la cantidad mínima que se solicitaba en esa época era de 10 meses, con una cantidad de créditos necesarios. Y justamente debido a eso, al momento que la SUNEDU prohibió que cualquier entidad que no sea universitaria desarrolle diplomados, porque lamentablemente hubo una prostitución de diplomados, vendiendo prácticamente títulos en un mes, y eso trajo un demérito, porque basados en estos cartoncitos, personas que no eran antropólogos, personas que estaban en otras especialidades o chicos que habían abandonado la carrera, intentaban ejercer dentro del sistema estatal. En el caso del área de antropología física y en el área de antropología forense, es muy conocido personas que únicamente llevaron el curso de antropología física, se fueron al extranjero a hacer una pasantía en Naciones Unidas, Kosovo, y volvieron acá a mencionar que eran antropólogos físicos forenses. Sí, bueno, buena parte de estos casos se han dado en la época anterior a la vigencia de la ley universitaria. Ya mencioné el tema de cómo las universidades se manejaban, los rectores eran juez y parte, entonces no sancionaban nunca nada. Y algunas universidades eran simplemente prestaban su logo, lo digo crudamente, para desarrollar por particulares, por privados, estas capacitaciones que se presentaban a manera de diplomado, ¿no? Es evidente que eso era, pues, eso ha sido, pues, un exceso, y también, lamentablemente, proliferó mucho. No solamente estamos hablando de antropología en general, podríamos hablar de muchas cosas. A mí me han llegado una serie de
una serie de comentarios y denuncias en el sentido que no solamente ese tipo de cosas, ¿no? Esto ha ocurrido en algunas universidades del interior del país, de las cuales yo tengo noticias, que se daban unas capacitaciones de 6 meses y finalmente se entregaba un diploma que abajo tenía el logo de una universidad. Entonces, evidentemente era ilegal, es ilegal. Y por otro lado, pues el último caso que usted menciona, que es un caso bastante notorio, en el cual un profesional que había desarrollado una actividad en el exterior como perito, se presentaba en el Perú como antropólogo forense, ¿no? Ese fue un caso que se denunció al Colegio Profesional de Antropólogos del Perú hace varios años y sobre los cuales el colegio hizo la denuncia correspondiente y presentando todas las pruebas que correspondían, tratando precisamente de esclarecer esa situación. Entonces sí, ha sido un caso muy visible donde el Colegio de Antropólogos efectivamente actuó tratando de cautelar el ejercicio legal de la profesión en el Perú. Tenemos una pregunta, acá menciona sobre las áreas que tienen vinculadas a derecho en el caso del colegio de antropólogos, ¿no? Los abogados de oficio que trabajan con ustedes. Ajá. En particular que... Lo hizo muy general, está preguntando relación entre derecho y antropología. Entonces, lo que yo entendía es el área de defensa gremial que maneja el colegio, o los procedimientos, por ejemplo, quizás sea relacionado a si es que alguien detecta la usurpación de funciones en el caso de antropología, ¿cuál sería? Claro. El mecanismo es directo. Se hace llegar la denuncia al Colegio Profesional de Antropólogos del Perú y de oficio el colegio inicia la respectiva denuncia y hace la querella correspondiente, ese era el caso, ¿no? Eso es simple y llanamente es hacer llegar al Colegio Profesional de Antropólogos del Perú de cualquiera de las sedes del país e inmediatamente se toma cartas en el asunto. Nos han llegado denuncias, por ejemplo, de antropólogos que sienten que sus derechos para el ejercicio profesional son conculcados, ¿no? Por decir, un antropólogo nos hizo llegar una queja que él estaba haciendo trabajo de relacionamiento comunitario para una empresa privada en una zona muy peligrosa, una zona de violencia, y él se quejaba que la empresa para la cual trabajaba no le brindaba los recursos de seguridad necesarios. Y él decía que él tenía que ir a zona rural y prácticamente iba con una persona que lo acompañaba y la empresa sabía perfectamente que esa era una zona difícil. Y bueno, efectivamente, el ejercicio profesional se tiene que defender ahí, porque esta persona se está exponiendo no solamente la calidad de su trabajo, sino básicamente hasta su propia integridad. Y eso se tuvo que denunciar. Señor decano, en relación a los requerimientos de parte de las Cortes Supremas, del Ministerio Público, cuando solicitan peritos de parte, o apertura de perítulos, de capítulos de peritos dentro del propio Estado, ¿qué tan frecuente es los requerimientos de parte del Estado de solicitar peritos antropólogos? Fíjese, de la experiencia, ¿no? Porque la verdad que tendríamos que hacer una evaluación y un conteo y hacer una estadística de cuántas veces se requieren, ¿no? Pero hemos encontrado que es muy poco, muy pocas veces se solicita peritos, muy pocas veces. Y eso nos ha llamado la atención, sobre todo
Probablemente donde más requerimientos de peritos han sido en zonas donde podríamos haber llamado la época de la violencia en el país, ¿no? Pero recientemente menos. Como le digo, habría que hacer un conteo de eso. No tenemos esa estadística. En todo caso, estamos avisados para hacer una estadística para medir esta incidencia. Correcto, parece el público está muy atento. Hay una pregunta que, bueno, no la comprendo, señorita Alejandra, que dice cuáles son los delitos que más antropométricos, las medidas antropométricas, no sé si se refiere a eso, se realizan. Si podría usted aclarar la pregunta, sería ideal. Y también tiene el micrófono abierto para poderlo hacer en esto, igual que los demás presentes que tenemos aquí en este caso. Señor decano, una consulta. En el caso de ejercicio fuera del país, cuando se necesita hacer una contrapericia, digamos, en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos u otros avales, usualmente piden unos grados o unos títulos. ¿Qué tan transparente es el listado de las personas que están habilitadas en el caso de los colegiados en el Colegio de Antropólogos? Fíjese, nosotros como Colegio de Antropólogos no tenemos todavía, está formándose un capítulo de antropólogos en la especialidad de antropología física y consecuentemente antropología forense, ¿no? Tenemos un registro, la estadística que normalmente tenemos de nuestros colegiados y se les pregunta qué es lo que están haciendo. Y normalmente nos anotan los lugares en los que han trabajado y también nos alcanzan algunas certificaciones, ¿no? La ley, lamentablemente, no formaliza que se deba precisar, ¿no? Que se deba precisar estas competencias. Ahí estamos un poco atrasados. Y ocurre lo mismo en otras especialidades, ¿no? Eso es también probablemente uno de los temas que hay que abordar en estos próximos años, ¿no? Señor decano, en el caso del Colegio Profesional de Antropólogos del Perú, en el caso de Lima, ¿cada cuánto tiempo hacen colegiaciones, ¿no? ¿Cada cuánto se hacen los procesos para que la gente pueda estar atenta y presentar su expediente? ¿O qué requisitos se pedirían para que ellos puedan colegiarse? Bueno, la colegiación es abierta todo el año. No hay fechas. Basta con presentar la intención de querer colegiarse y completar los documentos que se les solicitan, ¿no? Estos documentos, evidentemente, forman parte de un expediente y estos documentos se validan. En todo momento, durante el proceso de colegiación, se tiene una relación directa con el solicitante para llegar a tener toda la documentación correcta y poder ingresar el expediente para su registro. Normalmente se valida a través de SUNEDU el registro del grado y el título y a través del RENIEC la identidad correcta del solicitante. Ha revisado los documentos, se inscribe, se anota en el Padrón Nacional de Antropólogos y se les asocia un número de colegiatura. A lo largo del año, las sedes regionales, que son 7, que ya mencioné, por sí mismas están en la capacidad de colegiar. Trujillo, Arequipa, Cusco, Ayacucho, Puno, etcétera, pueden recibir los expedientes, que es un expediente con un conjunto de documentos único, y luego se anota en el Padrón Nacional, ¿no? Hay que recordar que somos un colegio único nacional que tiene 7 sedes y en cada sede se colegian anualmente un número determinado. El caso de Lima, por ejemplo, es variable, pero
cada año se colegian 25 a 30 profesionales antropólogos. Y como le digo, no hay fecha, no es una fecha abierta. Lo que sí, la ley también señala que para hacer válida la colegiación hay que hacer la juramentación. Entonces uno se colegia, pero además en acto público tiene que hacer la juramentación para completar todo el proceso. Esto sí se hace cada 3 o 4 veces al año, dependiendo. Por ejemplo, en el 8º Congreso Ordinario Nacional, que fue el 6 y 7 de marzo en Lima, tuvimos la satisfacción de recibir a los delegados antropólogos de todo el país, una reunión exitosa que ha sido muy, muy, muy valiosa para el colegio, ha consolidado muchos puntos de vista y gremialmente nos ha consolidado mucho. Ese día, por ejemplo, juraron varios colegas de Lima y también, por suerte, también 3 colegas que vinieron de Puno. Por supuesto que lo recibimos con mucho entusiasmo y juramentaron ante su respectivo decano, que también estuvo presente. Entonces, la juramentación también es importante y forma parte de todo el proceso. Tenemos una pregunta, indica, ¿nos podemos colegiar en tiempo de aislamiento social? Por supuesto, de hecho ha ocurrido. De hecho ha ocurrido. Ahora mismo tengo 2 expedientes de 2 colegas que por circunstancias, ellos son de Lima, pero por circunstancias uno está trabajando en Iquitos y otro está trabajando en Huamanga, y este tema de la circunstancia propia de mantenerse en casa, etcétera, y no salir, en fin, no pudieron volver a Lima. Sin embargo, conversando, me han entregado toda su documentación escaneada, lo que ha permitido hacer las búsquedas y las validaciones correspondientes. Entonces, estos colegas están prácticamente expeditos para colegiarse. Ya se ha enviado toda la información al decano nacional para que pueda ya iniciar el proceso del ingreso de su expediente. Los documentos en físico me los envían por correo, pero los documentos escaneados nos han permitido ir aprovechando un poco el tiempo para que se puedan colegiar lo antes posible. Sí, sí es posible colegiarse aún en época de pandemia. Tenemos otra pregunta, la señorita Milagros Celeste Méndez Guamán. Indica, hay antropólogos sin colegiarse, pero que igual trabajan dentro de entidades privadas y en el propio Estado. ¿Cuál sería la medida de sanción? Fíjese, si es que estas personas están trabajando en entidades públicas o privadas, pero no firman documentos como antropólogos, no pueden ser sancionados. Es decir, si están en una institución haciendo cualquier labor, por ejemplo, forman parte de un equipo, hacen un documento, etcétera, pero ellos no lo suscriben con su firma, porque no son antropólogos. Para empezar tendrían que firmar, tener su registro profesional y su habilitación. Si no firman, y esto es una de las salidas que han utilizado muchas veces empresas privadas y organismos del Estado, estas personas trabajan como antropólogos, hacen labor de antropólogo, etcétera, pero nunca firman un documento. Si lo firmaran, estarían incurriendo efectivamente en una penalidad. Sería un motivo de una penalidad. Hay un ¿No? vacío, ¿no? Firman como especialistas, con un Firman sello. como especialistas, firman como técnicos, etcétera, y muchas veces otros antropólogos que trabajan con ellos, que son titulados, etcétera, etcétera, no denuncian semejantes cosas. Y eso es lo que yo estoy diciendo. Estas irregularidades no se deben permitir. No se deben permitir. Porque, por un lado, es ilegal y por otro lado, estropean enormemente el mercado laboral para los antropólogos. Eso dicho de una manera cruda, ¿no? De una manera cruda. O sea, el mercado laboral finalmente es una razón importante del ejercicio de nuestra labor, evidentemente. Y si no tenemos cuidado de eso, entonces pues un antropólogo va a firmar como un técnico y no va a ganar como antropólogo, no va a tener un salario o un pago como antropólogo, sino como experto, como técnico, etc. Y bueno,
Entonces el mercado laboral para los antropólogos se va a quedar ahí. Y una de las razones de ser el Colegio de Antropólogos es precisamente defender el ejercicio profesional de manera legal. Y eso no es un ejercicio, digamos, que pueda uno avalar, ¿no? Si en una entidad pública o una institución privada pueden inventarse el cargo de especialista, de técnico, etcétera, bueno, no, evidentemente no está bien. Señor decano, para finalizar, en referencia a este procedimiento actual, desde el tema de trabajar desde los domicilios, tema de in-house, con todo, con lo respecto al lado antropológico, ¿cuál ha sido el apoyo que están recibiendo de parte del propio Estado para poder que los profesionales que están sufriendo esto estén mejor pagados, o que simplemente eviten contratar personas de otras nacionalidades, o que no cumplan las condiciones y que ejerzan el área de antropología? En medida interna me había mencionado una resolución que había, una resolución que era perjudicial con respecto al colegio de antropólogos. Bien, como a todos esta situación nos ha golpeado fuerte, los antropólogos que hacen trabajo de campo, por ejemplo, que trabajan en industrias extractivas, minería, petróleo, construcción, etcétera, bueno, no pueden hacer trabajo de campo y por lo tanto están simple y llanamente avanzando lo que pueden en teletrabajo. Pero por otro lado también está el tema de los antropólogos, los estudiantes de antropología. No quiero dejar de mencionar esto, ¿no? Todos los estudiantes se han perjudicado mucho, estudiantes universitarios, ¿no? Yo particularmente hago referencia al estudiante de antropología, que la antropología es una disciplina, es una ciencia que trabaja mucho en el plano interpersonal, ¿no? El antropólogo siempre está en el campo, siempre está preguntando, siempre está caminando, siempre está observando. Entonces, en una situación en la que las personas no tienen que mantener distancia social, es realmente un golpe muy fuerte para un antropólogo de campo, ¿no? Igual ha sido un problema de la formación de estos estudiantes que están llevando vía internet, etcétera, lo que normalmente tendrían que ser una clase presencial. La docencia de la antropología es básicamente un tema de cercanía con el estudiante. Leyendo cosas, leyendo manuales, etcétera, uno no se hace antropólogo. El antropólogo tiene mucho de trabajo de campo, mucho de cercanía con los informantes, con las situaciones concretas, ¿no? Es ahí donde ejerce su labor. Bien, y también quiero mencionar un caso, ¿no? Ya que menciona antropólogos que pueden venir de otros lugares, de otros países. Fíjese, en los últimos 2 años, con esta migración de ciudadanos venezolanos, muchos de ellos son antropólogos, han, para ejercer en el Perú, iniciado sus trámites de formalización. Yo aplaudo esa actitud de muchos de estos antropólogos venezolanos. He conversado con algunos de ellos y son personas que han estado trabajando en su país, algunos de ellos docentes universitarios, que han venido al Perú como una alternativa para ejercer, pero siempre dentro de lo que dice las leyes peruanas. Entonces, en ese sentido, sí, hay varios antropólogos que tenemos en el Colegio de Antropólogos del Perú, que están colegiados, de nacionalidad española, de nacionalidad venezolana, de nacionalidad mexicana, algunos brasileños, en fin, o sea, sí,
hay profesionales del exterior que cumplen con todos los requisitos de la ley, y bienvenidos sean porque su trabajo también evidentemente aporta en el desarrollo de nuestra ciencia, ¿no? Señor decano, en el caso de Lima, son invitados por las universidades para formar parte de los comités de actualización de sílabus y mantener, en el caso de la profesión de antropología, la vigencia mundial adecuada. Sí, pero digamos que en esta sociedad de conocimiento global, en antropología, como en muchas otras ciencias sociales, hay una permanente actualización, nuevos conceptos, incluso el uso de tecnologías. En ese sentido, tal vez hace unas décadas la presencia de profesionales de antropología de prestigio, etcétera, era casi necesaria para ir adecuando, mejorando sílabus, etcétera. Me refiero al tema académico, ¿no? Y de investigaciones también. Pero en los últimos años, efectivamente, sí, llegan al Perú antropólogos de mucho renombre, de bastante prestigio, dan conferencias, se reúnen con las universidades también y algunas veces con el gremio. Pero yo diría que más que nunca en estos últimos años la antropología se ha refrescado mucho con los saberes, con los conocimientos plasmados en textos, en estudios de casos, en fin, ¿no? Y también, quiero decirlo, en el sentido que la antropología cada vez más y más incursiona en otras actividades en las que antes no estaba presente. Por ejemplo, hay muchos antropólogos trabajando en temas de marketing, aunque parezca increíble, dice que tiene que ver marketing con la investigación. Sí tiene mucho que ver, porque en la apertura de los mercados a nivel global, en sociedades como Perú o sociedades subdesarrolladas en los últimos 15, 20 años, las grandes empresas, bueno, quieren conocer a los consumidores. Y en un país como este, multicultural, multilingüe, con una serie de características, bueno, si quieren promocionar un producto o ver qué productos pueden caminar en el mercado, necesitan la presencia de aquellos que puedan decodificar el mundo cultural peruano y darles elementos suficientes como para hacer un buen trabajo de publicidad, un buen trabajo de distribución de productos, etc. También hay antropólogos trabajando mucho en el ramo turístico. Esto también ha sido un tema muy importante. Hay muchos antropólogos que están trabajando en temas de turismo vivencial, etcétera, lo cual es muy, muy interesante. Yo conocí una experiencia de una colega cusqueña que tiene una empresa que se dedica a hacer turismo vivencial y vienen personas de Europa y tienen un programa de conocimiento del Cusco y los lleva por estos lugares. Y la narrativa no es la narrativa del guía de turista, ¿no? Sino es la narrativa del profesional de ciencias sociales, el antropólogo, que no solamente cuenta anécdotas o mitos y leyendas, sino que básicamente habla acerca de la vida de las personas que viven en estas zonas del país. Otro tema en el cual han ingresado también los antropólogos en los últimos años es en los estudios socioambientales. La ley establece, por ejemplo, que cuando se quiere hacer cualquier inversión o cualquier mejoramiento de proyectos en el Perú, mineros, petroleros, construcción, etcétera, es necesario el desarrollo de estudios antes llamados estudios de impacto ambiental. En los últimos 5 años ya no se denominan así, se llaman estudios de impacto socioambiental, en la medida que el tema social es muchas veces condición básica para que cualquier proyecto de inversión en zonas rurales, por ejemplo, se desarrolle. Ya conocemos muchos casos de proyectos de inversión que inicialmente eran proyectos de inversión en ingeniería o en minería, etcétera, pero no pasaron nunca por la aprobación colectiva.
porque claro, ningún proyecto es viable si es que no hay esto que se llama acuerdo social o pacto social, etc. Entonces hay muchos antropólogos trabajando en eso. Eso es una, digamos, en los últimos años, sobre todo los antropólogos jóvenes que hacen trabajo de campo, han encontrado ahí una beta bien interesante de, por un lado, de ayudar a satisfacer las necesidades de las poblaciones, las necesidades de las empresas que quieren invertir, pero también a lograr la paz social, ¿no? Que esto es tan importante y que eso finalmente llegue a condiciones de desarrollo para zonas rurales. En ese sentido, el papel de los antropólogos es muy importante. Yo he trabajado en alguno de estos proyectos y de verdad logrado acuerdos, logrados manejo de conflictos, etcétera. Estas zonas han logrado mucho en beneficio de ellos como pueblo, de sus hijos, mejorando las escuelas, mejorando una serie de carencias, ¿no? Y bueno, en ese sentido el capital privado ha sido muy lúcido, el Estado también ha contribuido y la gente, los pobladores, sabiendo que son actividades que los benefician en mucho han apoyado y hay otras zonas del país donde evidentemente no ocurre eso, pero en muchas zonas del país sí ha ocurrido. Y eso hay que mencionarlo porque muchos antropólogos, sobre todo los antropólogos jóvenes, han participado muy activamente en este tema del relacionamiento comunitario, en este tema de los planes de relacionamiento comunitario, de programas de mejoramiento. Por ejemplo, las empresas siempre tienen que presentar sus planes de desarrollo comunitario, ¿no? Se transforman en programas, ¿no? Programas de empleo, programas de mejoramiento de las condiciones de vida, programas de comunicación, programas de participación, programas de vigilancia, en fin. Todo es un trabajo muy arduo y he visto muchos antropólogos peruanos, sobre todo antropólogos jóvenes trabajando en esto, lo cual me resulta muy grato en el sentido que eran, digamos, zonas de trabajo en las que los antropólogos antes no estábamos. Tenemos una participación en micrófono abierto del antropólogo Johnny Najarro de la ciudad de Paita. Johnny, te escuchamos. Sí, buenas noches. Quiero dirigirme, buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás, Johnny? Gusto escucharte, gusto saludarte también. Sí, muchas gracias. Aprovecho este espacio para poder yo también pues manifestarme y decir algunos o aclarar algunos temas que son importantes, ¿no? Para toda nuestra comunidad científica de nosotros los antropólogos, ¿no? Yo considero de que, bueno, antes que nada felicitar, ¿no? Esta iniciativa que han tenido a manera de tribuna abierta para poder promover, difundir, ¿no? El quehacer antropológico. Y básicamente lo que me interesa a mí es que se formalice, ¿no? Se formalice nuestro quehacer antropológico, ¿no? Ya que el Colegio Profesional de Antropólogos del Perú otorga un registro de especialista para poder ejercer la carrera, ¿no? Nosotros tenemos el fundamento, ¿no? Basado en la ley 24166, ¿no? Que es la ley que nos faculta, ¿no? Para poder ser considerados como especialistas en cultura, ¿no? Así como también nuestra Constitución Política del Perú en su artículo 2, numeral 19, también reconoce, ¿no? La diversidad cultural acá en nuestro estado peruano. ¿Por qué señalo todo esto? Porque los antropólogos perdemos, creo yo, mucho campo de acción cuando no somos formales. Por ejemplo, ya lo había mencionado nuestro señor decano, ¿no? En temas de medioambientales. Por ejemplo, se podría citar también en temas legales, ¿no? No sé si los colegas presentes y para el público en general saben de que en los juicios, por ejemplo, a veces se solicita la participación de profesionales antropólogos. Y nosotros tenemos que hacer el informe pericial para muchas veces determinar si una persona es condenada o absuelta, porque a veces hay trabas socioculturales que no se permiten, ¿no? De repente conocer
cómo de repente se comportan otras personas en nuestro país, llámense comunidades nativas, llámense comunidades campesinas. Entonces, nuestra ley de repente nuestro marco jurídico no llega a alcanzar, ¿no? a nuestra sociedad. Siempre hay lo que llamamos los vacíos legales. Entonces, los jueces solicitan profesionales antropólogos, lo que hoy se llama el peritaje antropológico, ¿no? Entonces hay que emitir informes, ¿no? Para poder, pues, dictaminar, ¿no? En estos casos. Entonces, si no tenemos un respaldo de nuestro colegio profesional, entonces, ¿qué garantía vamos a ofrecer en nuestras pericias, ¿no? Si no cualquier profesional o cualquier otro profesional de otro campo podría hacerlo, ¿no? Entonces, creo que nosotros, los profesionales en antropología, debemos estar colegiados para ofrecer estas garantías, ¿no? De un estudio, ¿no? Realmente veraz, ¿no? Con el rigor científico que nosotros, pues, somos formados, ¿no? Entonces, yo creo que invitaría a todos nuestros colegas a invitar a fortalecernos, ¿no? A empoderarnos, ¿no? Socialmente también para ser mayormente reconocidos, ¿no? Y que podamos, pues, caminar a nuestra ansiada institucionalización, ¿no? Ese sería mi comentario, estimados. Muchas gracias. Gracias, Johnny. Muy pertinente tus reflexiones y tu punto de vista. Gracias. Tenemos una persona, señorita Milagros Méndez, indica, ahora en tiempos de pandemia y después de esta crisis, el antropólogo, ¿cómo sería visto y llamados a trabajar para aportar en nuestro país? Bien, durante estos 100 y tantos días que tenemos de confinamiento, por usar una expresión, los colegios profesionales nos hemos expresado de muchas maneras, presentándole al gobierno una serie de iniciativas que más que reflexiones eran situaciones prácticas, ¿no? Los antropólogos siempre vamos al tema práctico, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer, ¿no? El antropólogo siempre observa, analiza, finalmente decide, porque finalmente el qué hacer es, la razón de ser el antropólogo, digamos, el que está haciendo trabajo de campo, ¿no? En su momento, a través del Consejo Nacional de Decanos del Perú y a través del Consejo de Profesionales del Perú, los antropólogos hemos enviado al gobierno una serie de iniciativas. Una de las más notorias era pedirle al gobierno que no sea tan vertical ni tan paternalista y que permita que las organizaciones populares de base, comedores populares, las APAFAS, la Iglesia Católica, las iglesias evangélicas, etcétera, canalicen los registros de hogares vulnerables y también el reparto de alimentos, ¿no? Que por iniciativa del gobierno peruano se hizo a través del ejército y también de algunas iniciativas, ¿no? Entonces nuestra preocupación fue por qué, si existen instituciones que aparecen en las zonas rurales y zonas periféricas de las ciudades, que son organizaciones que responden a la carencia del Estado. La gente se organiza en los barrios o en las comunidades nativas porque en el fondo lo que hacen es organizarse para solicitar al Estado escuelas, servicios, seguridad, en fin. Y llamaba la atención por qué no, conociendo estas organizaciones que ya existen, se pueda canalizar programas, ¿no? Programas en este caso de reparto de alimentos, ¿no? Bueno, han pasado, eso lo dijimos, hace 60 días. Bueno, yo me sorprendo la semana pasada viendo a las autoridades del gobierno, yendo a los comedores populares a
a llevarle alimentos y decir que de ahora en adelante se les va a entregar alimentos para que ellos los canalicen a través de sus vecinos, ¿no? Nosotros dijimos en su momento que una de las formas para llegar a los ciudadanos, aquel que tenga un DNI, y inmediatamente el que tiene un DNI tendría que tener una cuenta de ahorros en el Banco de la Nación. De tal manera que, en el caso de hacer llegar a estos programas, estos bonos, no tenga que las personas ir a hacer cola a las oficinas del Banco de la Nación o a cualquier banco, porque estas personas ya tendrían, de hecho, por simplemente tener un DNI, una cuenta de ahorros en la cual simplemente se deposita. Bueno, eso lo hicimos hace 60 días. Y hace una semana el Banco de la Nación tiene la iniciativa de que cada persona que vaya a hacer su trámite en la RENIEC podría tener una cuenta de ahorros del Banco de la Nación. O sea, la ciencia está. Correcto, en referencia a eso, el proyecto es del año 1987. El generar un documento nacional electrónico que fue justamente tomado por el expresidente Fujimori en su primer gobierno y creó el documento mecanizado. Al momento ya tenemos el documento nacional de identidad con un chip que justamente se basó en un proyecto de crear un único código de identificación. ¿Qué significa? Que sirva para todo. Exactamente. Que sirva para tener un berebete, que sirva para tener el seguro social, que tenga para una cuenta de ahorros. O sea, la universalización de la bancarización era inevitable. Una de las grandes cosas si uno se aviene a ver las cifras de bancarización en América Latina, el Perú es uno de los más bajos. Y precisamente, ya hablando como antropólogo, una característica de una sociedad tradicional es precisamente no entrar a estos recursos que la modernidad provee para ir saliendo de algunas situaciones. O sea, ¿qué mejor cambio para una sociedad como esta, donde solamente un 30% de personas tienen productos bancarios, que generar una cuenta de ahorros por el simple hecho de tener un DNI? Eso ni siquiera ni siquiera cuesta, porque el Banco de la Nación tiene todas las capacidades para generar una cuenta. Si esa cuenta nunca la usa, pues simplemente se quedará ahí, y si la usa, va a poder recibir dinero del Estado, va a poder ahorrar, va a poder recibir dinero de un familiar, va a poder hacer un negocio, va a poder vender, etcétera, o comprar algo. Y es más, no usar dinero y exponerse a los problemas de seguridad. Eso era una cosa, experiencias que se han hecho hace años. Y la pregunta es por qué no se hizo acá. En una situación como esta, que era básicamente, pues, sacar estas iniciativas, ¿no? En la escuela. Lamentablemente, el propio Estado no ha cumplido ni las mismas normas. ¿Qué indica esto? Nosotros hemos indicado y hemos denunciado públicamente que el robo al bono y a todo se debió por una negligencia del Estado, porque existe una norma del Estado que indica que cualquier página de gobierno tiene que estar con una terminación gobierno.gov. En este caso, han creado páginas .pe y han hecho que cualquier persona ingenuamente usaba Google, encontraba páginas ilícitas y le han robado. Y debido a eso también, pues, muchas personas han generado un caos en hacer colas porque no sabían si iban a cobrar el bono, y hemos visto el caso, ¿no? Que hay personas que no tienen conocimiento informático, que simplemente otras personas cobraron por ellos, porque en vez de avanzar, nosotros estamos atrasados en ese tipo de cosas, ¿no? Claro, exacto, para ir a la pregunta de la señorita, ¿no? O sea, eso es lo que... Hay muchas cosas por hacer, ¿no? Evidentemente hay muchas cosas que se debieron haber hecho, que es las que mencionamos, y hay muchas cosas por hacer post pandemia. Simplemente para mencionar un caso más, ¿no? La escuela, por medios
electrónicos. Si uno se va Lomo de Corvina, es un asentamiento humano que queda al sur, más allá de Villa El Salvador, donde hay una población migrante, o sea, estamos en Lima, ¿no? Pero en Lomo de Corvina no llega la señal de televisión de señal abierta. O sea, los canales abiertos no llegan. Entonces, ¿cómo se puede hacer teleescuela? Si ya no hablo de Internet. Internet en el Perú, solamente el 30% de hogares tiene Internet y la mayoría está concentrada en las capitales de las regiones. No hablo de Internet, estoy hablando de televisión. Televisión de señal abierta. Canal del Estado, canales comerciales. No llega la señal. Entonces, yo recuerdo en los años 60, cuando se pone por primera vez una antena de televisión en el Perú, que era la señal de Canal 7, ¿no? Canal 7, y la antena estaba en el Ministerio de Educación, que antes quedaba en la avenida Bancay, en la plaza, el Parque Universitario, un edificio muy grande que se hizo en la época del general Odría y que era la sede del Ministerio de Educación. En el último piso estaban las instalaciones de la Televisión Nacional. Entonces, ¿para qué se hizo la Televisión Nacional y por qué estaba esa antena en el último piso del Ministerio de Educación? Porque los primeros esfuerzos de alfabetización en el país se hicieron a través de la radio y de la televisión. En los años 60, 2020, los niños de Lomo Corvina no pueden acceder a la televisión. No estamos hablando de zonas rurales donde evidentemente el problema es mucho mayor, pero estamos hablando de niños que no pueden acceder a la televisión de señal abierta. ¿Qué no hemos hecho? Diagnósticos sobre esta problemática hay muchísimos. Yo soy educador, yo soy antropólogo y médico de la educación, universitaria particularmente. Y diagnósticos de este tipo hay muchísimos. Diagnósticos hechos por una serie de expertos, pero no se hizo. Voy a hacer una reflexión, de repente voy a hacer una reflexión para ir cerrando esta reunión que les agradezco. Fíjense, en el mes de enero, a mediados del mes de enero, hubo en Lima el Congreso Nacional de Profesionales del Perú. Ahí van todos los colegios profesionales. Yo tuve una participación ahí y el expositor, que era un reconocido economista, nos hablaba de cómo los recursos naturales del país no se aprovechan suficientemente y que incluso cuando se tengan licencias para explotación de algunos recursos, muchas veces han habido situaciones por lo menos sospechosas, por no decir ilícitas. Y yo comenté en ese momento algo que me parece absolutamente vigente ahora. Hacia el mes de noviembre del año pasado, 2019, las reservas internacionales netas del Perú, la RIN, el ahorro del Perú, eran 68.000 millones de dólares. 68.000 millones de dólares. Es una cifra que es muy difícil de pensar. Es una cifra tremenda. Solo como referencia les diría que teníamos más reservas que Colombia, que es un país que está un escalón más que nosotros en economía. Y una cifra que no ha tenido el Perú nunca, ni siquiera en la época del guano y el salitre. 68.000 millones de dólares guardados. Siempre se ha dicho que el Perú es un país pobre, no tiene recursos. Perú no tiene recursos. Pero resulta que sí tiene muchos recursos. Tiene 68.000 millones de dólares guardados. Y sin embargo no hay escuelas públicas de calidad. La salud, igualmente. La seguridad, un desastre. Y así podríamos seguir mencionando. Y uno puede decir, es un mito que el Perú es un país pobre y por lo tanto, como es pobre, no tiene recursos. Sí tiene los recursos. Y como yo comenté ese día, dije que los
si la economía, que es tan correcta, ¿no?, que lleva el Banco Central de Reserva, con su disciplina que todos admiramos, evidentemente, en estos últimos años han hecho bien su labor, pero si la economía no está al servicio de la gente, de nada sirve la economía. ¿De qué sirve tener 68.000 millones de dólares y ahora nos damos cuenta que faltaban camas, UCI, que faltaba oxígeno, que faltaba medicamentos, que el personal médico está muy mal pagado? Si la economía no está al servicio de la gente, de nada sirve la economía. Y estar al servicio de la gente significa que los gobiernos de turno en su agenda pongan como prioridades la salud, la educación, la seguridad y el empleo. Mientras esto no se tome así, seguiremos como estamos, descubriéndonos cada día qué cosa más nos falta. ¿Qué cosas más nos falta? Ahora el gobierno dice, tenemos la capacidad de hacer esto y lo otro. Magnífico, enhorabuena, pero lo hubieran hecho antes. No digo este gobierno, sino los anteriores. Si es que no se hubieran presentado los enormes problemas que hemos visto de corrupción en el país en los últimos 20 años. Y a la pregunta que hace la señorita, ¿sí, pues qué queda por hacer? Bueno, lo que queda por hacer para empezar es corregir, luego construir. Y para construir se necesitan hombres y mujeres con honestidad y con valor y gran identificación con su patria. Y eso empieza por hacer bien nuestra labor, que cada día, sea que seamos arqueólogos, antropólogos, médicos, ingenieros, lo que sea, uno hace bastante por este país cuando hace bien su trabajo, responsable y comprometidamente. Muchas gracias, señor decano, por haber participado de este primer miércoles antropológico. Queremos aprovechar la presencia de múltiples personas para invitar a un conversatorio que el Colegio Profesional de Antropólogos de Lima desarrollará este domingo 28 de junio a las 3 de la tarde con el título Reflexiones desde la antropología, comportamiento social y derechos laborales. Este conversatorio será transmitido mediante la página oficial del Colegio de Antropólogos de Lima, cuyo nombre es exactamente el mismo, Colegio Antropólogos Lima. Va a participar de la misma el señor decano, que nos complace con su presencia el día de hoy, y va a tocar el tema de reflexiones desde la antropología por la pandemia, el antropólogo Johnny Najarro, con el tema el comportamiento social durante y post-COVID-19, y el abogado Gilmer Ibáñez, que va a tocar el tema los derechos laborales y la negociación colectiva post-pandemia. Agradecemos la participación de todos. Esta conferencia va a ser visible y grabada para ser transmitida por YouTube y Facebook, y se va a otorgar a los que participaron durante la gran mayoría del tiempo un certificado digital gratuito por parte de la entidad. Señor decano, muchas gracias por haber participado. Un honor para nosotros tener su presencia de forma personal. Le agradezco mucho la sinceridad y transparencia con el cual se ha dirigido en estos días con esta conversación, y la prontitud de la respuesta al haber aceptado el honor de contar con su presencia en nuestra red. Con todos, hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Muchas gracias también. Buenas noches.